su correspondencia con un número complejo, y a cada número complejo le corresponde una onda senoidal. Ahí está muy claro el isomorfismo y el trabajo con la imagen, ¿sí? Les digo, como nosotros, cuando nos vemos en un espejo, ¿quién está ahí? Pues yo, ¿sí? Sin duda, ¿sí? Este, y a pesar de que nosotros sabemos, pues, que es una imagen, ¿sí? ¿Por qué se usa esa imagen? Pues nos permite hacer el trabajo más fácil, ¿sí? En este caso, este, lavarnos la cara, peinarnos, ¿sí? No, no lo podemos hacer sin hacer ese trabajo con la imagen. Aquí también, ¿sí? Les digo, en circuitos 1 y en circuitos 2 está muy claro porque es una onda senoidal y su imagen, ¿sí? Se trabaja con los números complejos, ¿sí? Les digo, porque hacer una multiplicación en la potencia, hacer una multiplicación de dos ondas senoidales, tiene sus complicaciones, pero hacer ya una multiplicación de dos números complejos, pues ustedes ya saben que es muy sencillo, ¿sí? Ya que se tiene el número complejo, se regresa uno ya con el resultado y se regresa uno con el resultado, ¿sí? Les digo, ese es el... Aquí en aquí bueno, de hecho en circuitos 1 y en circuitos 2, ¿sí? Este, se resuelven esas ecuaciones integrodiferenciales, ¿sí? Les digo, lo único es que únicamente es para la onda senoidal, ¿sí? Cuando ya tenemos otro tipo de funciones, como es el caso que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ahí se hace pues también una especie de transformación, ¿sí? No, no es exactamente un espejo, una imagen, ¿sí? Tan sencillo, ¿sí? Este, eh, pero de todos modos es muy útil, ¿sí? Se hace una transformación, en este caso a la transformada de Laplace, ¿sí? Les digo, la diferencia que hay de trabajar con la onda senoidal es que es exactamente una imagen, un espejo, ¿sí? Donde la onda senoidal se pasa a un número complejo y como es un isomorfismo, es una correspondencia biunívoca, ¿sí? A cada onda senoidal le corresponde un número complejo y a cada número complejo le corresponde una onda senoidal. Y cuando trabajamos con ondas senoidales, trabajamos los números complejos, obtenemos el resultado y podemos regresar sin problema a la solución, perdón, a la onda senoidal, al resultado de la onda senoidal, ¿sí? Les digo, por eso isomorfismo, por esa correspondencia, por esa flecha en los dos sentidos, ¿sí? Aquí en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos la ecuación diferencial y nos cambiamos a la transformada de Laplace, ¿sí? Pero no es exactamente una imagen, ¿sí? Es una flecha en un solo sentido. Tenemos la función, la ecuación diferencial y lo pasamos a la transformada de Laplace, ¿sí? Y luego trabajamos con la transformada de Laplace y, y luego yo les pregunto a ustedes cómo regresamos. O sea, tenemos la función, la ecuación diferencial, ¿sí? Y lo pasamos a transformada de Laplace. Hacemos todo el trabajo matemático en transformada de Laplace y les pregunto a ustedes cómo regresamos, ¿sí? ¿Cómo regresamos al dominio del tiempo, ¿sí? Del dominio de Laplace a el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa?
¿sí? Los números complejos y la transformada y todo, pues nada más son herramientas, ¿sí? Para hacer el trabajo más fácil. ¿No han llevado ustedes esos cursos en matemáticas? Pues usa la transformada inversa de Laplace, ¿no? ¿Cómo? Con la transformada inversa. O sea, regresamos con la transformada inversa, ¿sí? O sea, les digo, en circuitos 1 es un espejo y ahí es directo. Tenemos el resultado en un número complejo y luego ponemos el resultado, ¿sí? Aquí en la transformada de Laplace, ¿sí? Se hace la transformación a Laplace, ¿sí? Pero para regresar hay que utilizar la transformada inversa, ¿sí? Y la transformada inversa es toda una técnica, ¿sí? Todo un, pues sí, toda una técnica, todo, incluye, varias operaciones, ¿sí? Para poder regresar, no es directo, ¿sí? Y hay que aprender todas las técnicas para regresar, ¿sí? Para conocer esa transformada inversa, ¿sí? Para hacer la operación de la transformada inversa, ¿sí? Eso es lo que está involucrando. Este, bueno, entonces les digo de todo eso, y luego después nosotros vamos a ver aquí, les digo, cuando va teniendo más elementos la red, ¿sí? Ya se va haciendo más laborioso, ¿sí? Obtener el resultado. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí el método de mallas y el método de nodos, ¿sí? Que se basan, pues, en lo que ya vieron en los otros cursos, ¿sí? Ahora, este método de mallas y este método de nodos, ¿sí? Este, está involucrando, ¿sí? Un concepto, ¿sí? Una herramienta, ¿sí? Que quizás no hemos nosotros puesto la atención, ¿sí? La atención suficiente, por lo menos en mi opinión, ¿sí? Y tan es así, ¿sí? Que si yo les pregunto, ¿cuál es esa herramienta? ¿Cuál es ese concepto? ¿Sí? A lo mejor nos resulta poco escuchado. De hecho, hasta donde yo sé, pues no hay cursos para aprender esta herramienta. ¿Sí? Este concepto, les digo que está aquí involucrado en circuitos, ¿sí? Es la topología, ¿sí? No sé si ustedes, ¿sí? Si alguno de ustedes le pueda decir qué es la topología, o si no la han escuchado. ¿Es la que estudia el suelo? No, esa es la topografía. ¿Cómo dijo? Disculpe. Topología. ¿Estudia los cuerpos geométricos, profe? O sea, por ejemplo, para eso está la geometría, ¿no? La geometría estudia los cuerpos geométricos y la topología. Les digo, no, les digo, de hecho, de hecho casi no se, o sea, no se ha reparado en ese punto, ¿sí? Y es algo muy importante, ¿sí? Aquí desde esto que dice aquí, elementos generales tipo serie y tipo paralelo, y de hecho en el método de mallas y el método de nodos,
Y en lo que se ve en la teoría de circuitos, ¿sí? Les digo, se viene viendo, se viene tocando toda esa topología, quizás implícitamente, pero no hemos reparado en ese énfasis. Y les digo, la topología, ¿sí? Empezó o más bien, ¿sí? La definición de topología, ¿sí? Es esos cuerpos geométricos, ¿sí? Que mencionó el compañero, pero con respecto a su posición, ¿sí? O sea, ¿qué posición ocupan esos cuerpos geométricos en el espacio? ¿Sí? Y les digo, esto empezó con Euler, ¿sí? En un problema que se llama de los puentes de Königsberg, que es la ciudad donde vivía, ¿sí? Entonces él ahí hizo por ahí unas gráficas y dice, pues el problema se resuelve así, de esos puentes. Y aquí lo importante pues son esas líneas que puso como solución, ¿sí? Y, y, um, y entonces pues nadie hablaba de topología ni nada de eso, ¿sí? Después, ¿sí? Poincaré, ¿sí? Que es un matemático y filósofo francés, ¿sí? Que trabajó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? En 1900, ¿sí? Retomó, o sea, vio la importancia de ese concepto, ¿sí? Y lo retomó y de hecho fundó la topología, ¿sí? Obviamente también con conceptos que ya habían retomado otros matemáticos, entre ellos Riemann, ¿sí? O Riemann. Entonces les digo, aquí, Poincaré, ¿sí? Henri Poincaré, en Francia, a principios del siglo XX, ¿sí? Retomó eso que es muy importante, ¿sí? Y en sí fundó la topología. Y de ahí los matemáticos empezaron a ver su importancia, ¿sí? Entonces todos los matemáticos vieron su importancia y empezaron a trabajar con esa topología, ¿sí? Les digo, entre esos, pues los matemáticos que estaban en Alemania, en Göttingen, ¿sí? Que después se pasaron, muchos de esos matemáticos se pasaron a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, ¿sí? Con todo ese conocimiento. Ahora, dentro de esos matemáticos también, ¿sí? Estaba un español, ¿sí? Un español que se llama Blas Cabrera, ¿sí? Y él en la Guerra Civil Española tuvo problemas y se vino aquí a la UNAM, ¿sí? Se vino a la UNAM, ¿sí? Y obviamente con todos los que conocían eso trabajaban muchos aspectos de matemáticas, pero, ¿sí? Tenían el conocimiento y la importancia de esa topología. Entonces, cuando vino Blas Cabrera aquí a la UNAM, ¿sí? Allá al Palacio de Minería, el doctor Bustamante, ¿sí? Era un estudiante de maestría ahí en la UNAM y conoció a Blas Cabrera, ¿sí? Y Blas Cabrera, ¿sí? Le comentó que él podía hacer sus estudios en Princeton, ¿sí? En la Universidad de Princeton.
Porque ahí estaban, pues, todos los matemáticos, entre ellos, los físicos y matemáticos, entre ellos, Einstein, ¿sí? Hermann Weyl, von Neumann, ¿sí? Entonces, el doctor Bustamante logró entrar a la Universidad de Princeton, ¿sí? Hizo su doctorado, terminó su doctorado, y ahí, ¿sí? Él aprendió toda la parte de topología, ¿sí? Y obviamente muchísimas matemáticas, física, matemáticas, ¿sí? Bueno, ahorita lo que estamos hablando, pues es la parte de la topología, ¿sí? Y entonces les digo, ahí estaban, ¿sí? Los matemáticos, ¿sí? En todas las ramas de las matemáticas, y aquí les digo, en este caso de la topología. Entonces el doctor Bustamante regresó a México, él era un estudiante, fue un estudiante de la ESIME, ¿sí? Él estudió su licenciatura en la ESIME, y cuando regresó como profesor a la ESIME, y ahí hizo el trabajo de la teoría de los circuitos, ¿sí? Esta teoría de los circuitos, ¿sí? Que incluye método de mallas y método de nodos, ¿sí? Tiene todos los conceptos de la topología, ¿sí? Y eso, ¿sí? Esos conceptos, por lo menos los conceptos básicos, ¿sí? O sea, cosas básicas, que es lo que nosotros, ¿sí? Vamos a tratar de utilizar, ¿sí? Verlo, utilizar esos conceptos básicos de la topología, ¿sí? Ahora, es importante la topología, les digo, ya les comenté desde dónde inició, desde Euler, Poincaré, todos los matemáticos y todo, ¿sí? Ahora, yo no sé si ustedes, ¿sí? Saben, ¿sí? ¿Quién es ¿sí? El que se ha hecho, una persona muy de mucho dinero, de mucha riqueza, en base a ese conocimiento? No sé si tengan alguna idea, ¿sí? ¿Quién es el que ha venido a sacar el beneficio de todo eso? Ni idea, Elon No, Musk. profe. No, profe, ni idea. Ah, profe. ¿sí? ¿Ustedes saben quién es el dueño de Uber? No, No, ¿No saben quién es el dueño de Uber? no, profe, yo no. Pues ¿en qué planeta viven? nunca me lo había cuestionado, la verdad. Bueno, ok, de Uber no. ¿Quién es el dueño? De Amazon. Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos, ¿sí? Y el de Uber es Travis Kalanick, ¿sí? O sea, sobre todo Travis Kalanick, ¿sí? Que es el dueño de Uber, ¿sí? Uber no es otra cosa más que, ¿sí? Topología, ¿sí? O sea, cómo están ubicados, ¿sí? Los objetos geométricos, ¿sí? En el espacio, ¿sí? O sea, cómo están en este caso los automóviles, dónde están localizados, y obviamente su, pues ahí de la topología, pues se hace el software ¿sí? Y ya, ¿sí? De eso es topología, y lo mismo también a Amazon, ¿sí? ¿Sí? O sea, hace las entregas y todo porque, ¿sí? Pues sabe dónde están localizados, ¿sí? En este caso, los domicilios, las direcciones, ¿sí? Pero el algoritmo no es otra cosa más que topología, ¿sí?
O sea, es algo muy, les digo, todo eso pues siempre lo han sabido, ¿sí? Siempre lo han estudiado y ellos, ok, ya tenemos la topología, ya tenemos los algoritmos, el software y todo, y las computadoras, ¿sí? Y resultado, pues Uber, ¿sí? Amazon, Amazon, les digo porque es localización, ¿sí? ¿Dónde están localizados? ¿Sí? Y les digo, y eso, pues nosotros lo vamos a ver desde algo muy básico, pero pues les digo, ¿sí? Este, ustedes ven su importancia, ¿sí? Y, y les digo, les digo, yo por ejemplo, la primera vez de la vacunación, ¿sí? Yo fui a la vacuna y me formé, ¿sí? Y entonces ya empezaron ahí a dar los números, las fichas, ¿sí? Y me tocó la 800, ¿sí? Este, o sea, eso, si yo tengo la ficha 800, ¿sí? Para la vacuna, eso, ¿qué información me arroja? O sea, ¿qué sé yo con que tengo la ficha 800? Que hubieron 799 antes que usted. Pues que sí, que estuvieron, ¿sí? 799, ¿sí? Y, o sea, eso lo está dando la posición, ¿sí? O sea, hay 799, ¿sí? Personas, ¿sí? Para la topología, ¿sí? No sé, ¿sí? Objetos, números, ¿sí? Que están delante de mí, ¿sí? Y si dicen, pues que la vacuna fueron 1600 las vacunas que pusimos, pues entonces más o menos me ubiqué yo cuando llegué, pues más o menos a la mitad, ¿sí? Entonces les digo, nosotros aquí en les digo, no hemos reparado nosotros, ¿sí? Porque eso se ve en circuitos 1 y en circuitos 2, pero pues aquí es bueno que, que utilicemos esos, ¿sí? Porque es algo muy importante, ¿sí? Les digo, el doctor Bustamante, ¿sí? Que hizo esta base de circuitos, pues se adelantó, ¿sí? Se adelantó casi 100 años, 200 años, ¿sí? Y nosotros, ¿sí? En, el, en los circuitos, este, ahí vamos a ver cosas muy básicas de esa topología. Y bueno, pues ya les comenté, ¿sí? Que este, les digo, pues la gente que sabe, que conoce, ¿sí? Este, que, que ve la importancia, este, pues ve ahí el negocio, ¿sí? ¿Sí? O sea, obviamente en el negocio pues interviene muchísima gente muy estudiada y muchos expertos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cosas muy básicas que las vamos a utilizar, ¿sí? No nos sirven aquí el análisis de circuitos, ¿sí? Para ir viendo cosas muy básicas de cómo trabaja esa topología, ¿sí? Si ustedes le ponen en el buscador lo que es la topología, ¿sí? Seguramente va a salir ahí una figura, ¿sí? Es una figura que es o son dos tazas, son dos figuras, ¿sí? Uno es una taza y otro es una taza como se toma café y otro es una dona, ¿sí? Y entonces, yo les pregunto, ¿qué similitud, sí, hay entre la dona y la taza? Le digo que solo van a ver si usted le ponen ahí en el buscador
la topología, pero así de rápido, no sé si ustedes ven alguna similitud. Pues la mayoría de las tazas tienen como que forma circular y la dona también, se podría decir. ¿O a qué se refiere? Sí, o sea, si encuentran algo, ¿dónde ves tú la forma circular? ¿Sí? En, en la, en la taza y en la... Si las dos se En ven ambas, desde arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser desde arriba? Porque de lado la taza tiene otra forma igual que la dona. Entonces, donde encuentras similitudes es cuando las dos las ves desde Donde arriba. desde el punto de vista que lo veas, la similitud es importante. O sea, les digo, sería que ambas tienen un agujero. o sea, desde el punto de vista topológico, ¿sí? Es que ambas tienen un orificio, un agujero, ¿sí? Eso es lo importante de la topología, ¿sí? Aparte de eso que, ok, tiene un agujero y con respecto a la superficie, ¿sí? Pues esa es la misma superficie, ¿sí? O sea, topológicamente se pasa de una dona, ¿sí? Y a una taza, ¿sí? Porque las dos nada más tienen un orificio, tienen un agujero y todo lo demás, la superficie, se puede viajar a través de toda la superficie y es la misma, ¿sí? Entonces les digo, mm, les digo, tiene muchísimos, ¿sí? Muchísimos usos, ¿sí? Y los más claros, les digo, pues son los de Uber, ¿sí? Y obviamente de todas las empresas de paquetería, ¿sí? Les digo, ¿por qué? Porque tienen ubicados, ¿sí? En este caso, a los objetos dentro del espacio, ¿eh? Bueno, entonces después, sí, les digo, generalmente esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a ver después las funciones de transferencia, que básicamente se refieren a las redes de dos puertos, pero con transformada de Laplace. Y luego lo que se llama la síntesis, ¿sí? Generalmente en todo el curso, ¿sí? Hacemos nosotros análisis, ¿sí? Análisis es que tenemos nosotros el circuito y calculamos, ok, su potencia, su voltaje, su corriente, ¿sí? Pero tenemos el circuito y cuando hacemos síntesis, ¿sí? El circuito y su ecuación, ¿sí? Y cuando tenemos síntesis, ahí no tenemos circuito, ¿sí? Tenemos una ecuación y queremos hacer nosotros el circuito. Les digo aquí, pues muy rápido, esta introducción a la síntesis. ¿Sí? Entonces, por aquí en esta hoja, ¿sí? Aquí viene la evaluación. Aquí principalmente, ¿sí? Van a hacer ustedes 3 exámenes, ¿sí? Este, que no debe de haber problema para que los puedan resolver, ¿sí? Que no se estresen mucho. Y luego también van a ir a hacer las prácticas de laboratorio, ¿sí? En cuanto nos digan, ¿sí? Van a ir el martes y nos vamos a ver ahí en laboratorio para que puedan hacer las prácticas, ¿sí?
Para eso, yo después les digo que tienen que comprar un cuadernillo para que vayan haciendo sus prácticas y también pues las hagan en el simulador, ¿sí? Para que vayan viendo cómo se va comportando los circuitos, las mediciones que nosotros queremos ver, ¿sí? O sea, eso principalmente. De los libros, pues después les comento, ¿sí? Aquí básicamente son del profesor Fernando Jiménez y del profesor Ismael Benítez Serrano, que son los que están aquí, ¿sí? Esos libros pues, están basados en la teoría del doctor Bustamante, ¿sí? Y aquí les digo, pues vamos a ir viendo esa teoría. Bueno, entonces aquí en el capítulo 1, ¿sí? Vamos a ver lo que es ya entrando dentro de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Los circuitos, pues muy más simples, ¿sí? Que es el circuito RC, RL y RLC, ¿sí? RC de primer orden y RL también de primer orden y RLC de segundo orden. O sea, dan como resultado una ecuación de primer orden y una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Les digo, vamos a ir viendo. Y de aquí dentro de esto, vamos a ver, obviamente, cómo se comporta el circuito, que es aquí en la respuesta total, ¿sí? Pero aquí vamos a irlo viendo por separado, ¿sí? Como formas más sencillas, que es primero la respuesta libre y luego la respuesta forzada, ¿sí? Y después la suma de esta libre y forzada, que nos va a dar la respuesta total, ¿sí? Les digo, entonces son estos circuitos RC, RL y RLC, ¿sí? Obviamente dan una ecuación diferencial, ¿sí? Y también parece que no lo indica, pero ya va incluyendo diferentes funciones de excitación, ¿sí? Obviamente por eso son las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Les digo, ya vamos a ir ocupando otras funciones, ¿sí? Obviamente funciones del tiempo, ¿sí? Y aquí, pues les digo, pues, se va a requerir lo que ya saben ustedes de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Aquí lo importante, ¿sí? Es que en matemáticas vieron las ecuaciones diferenciales, pues, nada más con expresiones, y aquí lo importante es que ya se le va a dar una aplicación, ¿sí? O sea, ya esas ecuaciones que son números y todo, ¿sí? Ya se va a ver más físicamente, ¿sí? No sé si tengan algo, ya queda menos de un minuto, y entonces, pues yo creo que nos vemos el martes, ¿sí? Para terminar con esto y quizás ya entremos, ¿sí? A la respuesta libre, ¿sí? A la primera parte del tema. Está bien, porque ya se va a cortar. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes. Sí es. Todavía ahorita, el martes aquí, y ya cuando nos digan que hay que ir al laboratorio, pues nos veremos en Zacatenco, en el laboratorio, pero hay que esperar que nos digan. De acuerdo, profe. Gracias. De acuerdo, profe. Sí,